Tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Gracias, señor presidente. Decir que obviamente apoyamos el dictamen de mayoría y hemos presentado también tres disidencias que no alteran en absoluto el espíritu de la ley en la versión que viene del Senado, pero que creemos que sí, que la mejoran y lo vamos a plantear en la discusión en particular. Muy brevemente, 3 preguntas, 3 respuestas. ¿Es una ley importante? Por supuesto que no es una ley sumamente importante que hoy avancemos y podamos dar la sanción que está esperando el Senado. Ahora bien, es importante porque es una cuestión de salud pública y la verdad que algo los radicales sabemos sobre salud pública. Yo quisiera recordar, si uno ve el decreto de 1964 del expresidente Arturo Illia, cuando creó la comisión que iba a discutir y armar y elaborar el proyecto del Código Alimentario en Argentina, si uno ve esos argumentos, bien podrían ser los argumentos del proyecto de ley que estamos debatiendo. De modo que la ley es necesaria porque es una cuestión pública y está bien que avancemos. La segunda, ¿es importante que sea con el octógono? Por supuesto que sí, porque está probado que es el método que mejor protege, así que tampoco hay mucha discusión sobre ese punto. Así que me voy a focalizar en las 3 propuestas que nosotros vamos a proponer y esperemos que por ahí sean aceptadas y si no, bueno, quedará para ser mejoradas en otra oportunidad. La primera cuestión, quisiera hacer unas reflexiones aquí, porque esto fue un poco el periplo. Trabajamos excelente en 4 informativas, en 4 comisiones, fue excelente el trabajo que hicimos. Hubo una especie de desinteligencia en la agenda de la sesión en el Congreso, pero eso también nos enseñó algo. Yo quisiera decir que esta no es la ley de ningún lobby, no es la ley del lobby de las empresas, pero tampoco es la ley del lobby de las ONG, esta es la ley del país. Y yo quiero decir algo aquí, siempre recuerdo a Bresser Pereira, el ministro de Finanzas de Cardoso en Brasil. Miren, en los países subdesarrollados, donde la estructura de la pobreza abruma, la verdad que las asociaciones civiles son parte de la élite. Y esta tiene que ser la ley del país. La ley del país es también que contemple los que no están sentados aquí. Entonces, acá no hay ninguna presión de ningún tipo de quienes sí tienen banca para incidir, porque tienen los teléfonos de los diputados, porque pueden decir cómo se debe hacer. Una ley para el país es una ley que dure. Y entonces, en ese marco, son las 3 cuestiones que vamos a proponer para que esa ley no se modifique y pueda ser una política que finalmente se implemente. Y no que ocurre como es el periplo de las leyes que sacamos en Argentina, que hace una semana la Corte Suprema de la Nación le exigió al Ejecutivo que reglamentara una ley después de 40 años. Las leyes que no dicen correctamente a los actores a los que les exigimos lo que tienen que hacer son leyes destinadas a no implementarse bien. 3 cosas vamos a proponer para que se mejore esto. La primera, que no quede ningún vacío, que se modifique y se incluya claramente en el artículo 4 cuáles son los productos que van a estar, que son objeto del etiquetado y que se especifique claramente que son productos procesados y ultraprocesados. La segunda modificación que vamos a proponer es que se incluyan las excepciones del etiquetado 2 cuestiones. Las fórmulas para lactantes y niños de hasta 36 meses y los alimentos para propósitos médicos específicos que se destinan en general a personas con trastornos deglutorios, con alergia a la proteína de la leche de vaca, trastornos metabólicos, enfermedades congénitas de metabolismo, epilepsia refractaria, etc. ¿Por qué? Porque si no los incluimos, no alcanza con que estén en el Código Alimentario Nacional. No puede ser una carrera de obstáculos para quienes producen alimentos, estar adivinando qué pueden etiquetar y qué no. Y si se etiquetan es contraintuitivo, porque son obviamente alimentos que van a superar el valor de los nutrientes. Y entonces vamos a dejar a esa población sin una alimentación que los favorece en términos de salud. Y tercero, los plazos. ¿Y por qué insisto en esto? Están muy bien los plazos de la ley en un contexto de normalidad, pero los dos países que son de alguna manera el aprendizaje empírico que hemos recogido en esta ley, que está muy bien, que es Chile y Uruguay, cuando se aplicaron ahí, tienen 2 condiciones que Argentina no tiene. La primera, no estaba la pandemia, y la segunda, no tienen inflación. En ese contexto, los plazos sí deben garantizar que la implementación sea algo que no afecta, sobre todo, las pequeñas industrias. Miren, los plazos no los podemos mandar a negociar a alguien en el Ejecutivo. ¿Con quiénes van a negociar en Argentina?
Entonces, alguna vez el Estado tiene que ser sensato y si va a exigir, exigirse a sí mismo con certeza a quienes va a penalizar. Los plazos, si evitamos mandar a negociar con el Ejecutivo la prórroga, ¿qué es lo que pasó en los países? Tenemos esa experiencia. ¿Cuál es la insensatez de no poder hacerlo? Si el Senado tiene los votos para ratificar lo que viene o para ratificar lo que salió. Miren, tenemos en algún momento que dejar de pensar en el fanatismo de quien los proyectos de ley que son del país no tienen nombre propio, son de todos. Y esa es la idea de hacer este aporte con 3 cuestiones que no alteran en absoluto el enfoque, el diseño de los octógonos, los resultados, pero que sí adecúan con alguna sensatez la implementación de esta ley en la Argentina. Vamos a estar para votar y obviamente para proponer estas modificaciones en particular. Gracias. Gracias, diputada Carrizo.